Contamos con la presencia de un invitado muy especial para la renovación carismática de Bolivia, sobre todo para los jóvenes. Y personalmente también es un gran amigo, un gran hermano. Dios me ha dado la oportunidad de compartir con él un mes en Roma en un curso del ICRIS. Y ahí se ha generado una linda amistad y una linda hermandad. Y es una persona a quien yo personalmente quiero mucho. Él es mi hermano. Y quiero presentarlo de esa manera. Su nombre es Francisco Javier Arraya. Él ha sido coordinador de la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes del CONCLAD. Él lleva adelante varios proyectos y realmente su vida es una bendición para toda la renovación carismática y para toda la iglesia. Bienvenido, Francisco. Te quiero dar gracias por este momento. Me alegra verte aquí en medio de esta comunidad. Estamos transmitiendo por Facebook para la renovación carismática y realmente es una alegría para mí tenerte a ti, que eres mi hermano. Un abrazo, hermano. Te damos el espacio. Muchas gracias a mi hermano Paolo. Gracias por la invitación, por la confianza y a toda la comunidad de mensajeros de Cristo. La alegría, el honor es para mí poder compartir con ustedes en este espacio, en este momento. Y bueno, les abrazo desde acá. Les hablo desde mi casa en San José, Costa Rica, acá donde vivo con mi esposa Helen Saray, con quien ya tenemos 1 año y 6 meses de casado, de matrimonio. Así que también, pues, bienvenidos a mi casa por este medio. Muy bien, entremos en el ahora de Dios. Este momento, este tiempo no es un tiempo en vano, no es llenar un espacio de tiempo, es un tiempo de gracia. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, que llena Él con su presencia. Así que no dejes que el paso del Señor pase de largo. Recién, hermanos y hermanas, hemos celebrado Pentecostés. Cuando hablamos de Pentecostés, no estamos hablando de un dato histórico, estamos hablando de un hecho siempre actual. Cuando hablamos de Pentecostés, no estamos hablando de un evento, de una eventualidad. Estamos hablando de un acontecimiento central en la iglesia, en la historia de la salvación, de un acontecimiento siempre nuevo. Porque Dios no es un evento repetitivo, Dios es siempre un acontecimiento nuevo. Y hoy en la iglesia, que es guiada por el Espíritu Santo, en su hilo conductor, ¿no? En sus celebraciones litúrgicas, hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y todo esto tiene un sentido, todo esto tiene un propósito. No es casualidad que después de Pentecostés, la celebración en la iglesia, hoy, domingo 7 de junio, sea la solemnidad de la Santísima Trinidad. Porque Pentecostés es la experiencia que nos introduce en la vida, en el Espíritu. En la renovación carismática católica hablamos de esta gracia fundante y fundamental del bautismo en el Espíritu Santo, que el Papa Francisco nos ha pedido ya en varias ocasiones y de manera muy directa y fuerte, el 1 de junio del 2014 allá en el Estadio Olímpico de Roma, el 8 de junio del 2019 en la apertura de Caris, también ahí en el corazón de la iglesia, junto a la Basílica de San Pedro, en el Auditorio Pablo VI, nos ha dicho, pues compartan con toda la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. No se queden con esta gracia. Una gracia que desbloquea, que libera, que hace fluir muchas gracias de Dios en nuestra vida.
Pero el bautismo en el Espíritu Santo, que no es otra cosa que Pentecostés hoy, es en esencia la experiencia de la presencia de Dios, de un Dios que es real. La experiencia de la revelación de Dios en nuestra vida. Y Dios deja de ser un concepto, una idea, para ser alguien real en nuestra vida. Y cuando hablan en los documentos de Malinas, el cardenal Suenens, en el documento que quizás muchos conocemos del ICRE sobre el bautismo en el Espíritu Santo, se habla del bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia trinitaria, ¿no? Del amor del Padre, de encuentro con Jesús vivo, de el poder y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso les decía que no es casualidad que después de Pentecostés la solemnidad de la iglesia sea la Santísima Trinidad. El bautismo en el Espíritu Santo es esa experiencia de nacer de nuevo, de aquellas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, y nos transcribe el capítulo 3 de San Juan en el versículo 5, ¿recuerdan? El que no nace de nuevo, del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Y ahí, en los versículos siguientes, Jesús dice, lo nacido de la carne es carne, mas lo nacido del Espíritu es espíritu. Es decir, nacemos a la vida en el Espíritu. Y yo quisiera hablarles precisamente un poquito sobre esto, en este contexto de hoy, mis hermanos. Sobre la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, que no es otra cosa que el Espíritu en la vida, es solo darle vuelta a la frase que les he dicho, a esta definición. La vida en el Espíritu es el Espíritu en la vida familiar, académica, laboral, afectiva, matrimonial, social, en la vida completa, integral, el Espíritu en la vida guiándonos, conduciéndonos, renovándonos, transformándonos, empujándonos, moviéndonos desde adentro, santificándonos. Es un estilo de vida. Cuando hablamos de la renovación carismática católica de Pentecostés, un estilo de vida, un camino de santidad, una espiritualidad que impregna todas las dimensiones de lo que somos y hacemos. Y yo creo que la vida en el Espíritu es entrar en esta dimensión trinitaria de la fe. Esto es central en la fe, es lo que nos hace cristianos. Creer en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conocer a Dios, que no es lo mismo que saber. Si no se trata de una vivencia, de una experiencia. Esto es lo esencial. Esto es el amor primero. Quizás hemos escuchado este texto en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4, cuando escribe acá San Juan, tengo contra ti que has perdido el amor del principio o el primer amor. ¿Y a qué se refiere ese amor del principio? Ese primer amor se refiere al amor primero, se refiere a el principio esencial, se refiere a Dios mismo, que es nuestro principio y nuestro fin.
que debe ser el primero en todo, en quien está nuestro origen y nuestra esencia, por lo tanto. Ese es el amor primero del que habla Apocalipsis 2:4, que basta en la vida. Eso lo entendieron muy bien los santos, por eso Santa Teresa de Ávila llegaba a decir desde su propia vida, desde su propio testimonio y experiencia, solo Dios basta. El Papa Francisco nos ha regalado una hermosa exhortación a los jóvenes, a todos los jóvenes de la iglesia, llamada Cristo vive. Quizás la hemos escuchado, la hemos visto, la exhortación Christus vivit, Cristo vive, que es la exhortación post-sinodal, después del sínodo sobre los jóvenes en la vida de la iglesia. Así que esta exhortación dada a los jóvenes, cronológicamente hablando, y a los de juventud acumulada también. Al final el Papa dice, es para toda la iglesia. Bueno, él mismo afirma aquí en el numeral 34 que ser joven no es un asunto de edad, sino un estado del corazón. Pero fíjense que esto que les estoy hablando, hermanos, esta experiencia central, esto que celebramos hoy en la iglesia, el Papa Francisco nos lo dice y de una manera hermosa, como lo conocemos, con sus palabras sencillas, claras y poderosas. Y en el numeral 111, en el capítulo 4 de esta exhortación, precisamente se titula El gran anuncio para todos los jóvenes, titula porque es una exhortación dirigida a los jóvenes, pero el Papa Francisco termina siempre para todos señalando. El gran anuncio, la experiencia central. Y dice el numeral 111, escucha con atención, más allá de cualquier circunstancia, a todos los jóvenes, a todos, quiero anunciarles ahora lo más importante, lo primero, eso que nunca se debería callar. Es un anuncio que incluye 3 grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez, y sobre todo, experimentar y vivir. ¿Y cuáles son esas 3 grandes verdades? El Papa Francisco dice, 1, un Dios que es amor; 2, un Cristo que vive y te salva; 3, un Espíritu Santo que da vida. Y aquí el Papa da con aquello que él llama acá lo más importante, lo primero, el anuncio central. 3 grandes verdades que todos necesitamos escuchar, pero sobre todo, la experiencia fundamental. Aquello en lo cual nos introduce el Espíritu Santo. Aquello que resume lo que es la vida en el Espíritu. Yo creo que eso es en esencia ser un renovado, ser un carismático. El cardenal Suárez decía que uno no entra en la renovación entra en uno, y cuando entra no se va. Es el Espíritu Santo que viene a la vida y comenzamos a vivir la vida en el Espíritu. ¿Y qué es vivir la vida en el Espíritu? Bueno, aquí el Papa Francisco nos lo resume de una manera maravillosa. Y esto es lo que basta. Esto es lo esencial. Esto es lo primero, lo más importante, el amor primero, el primer amor que no podemos perder de vista cada día para poder llegar hasta el final. San Pablo tiene un versículo hermoso en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13.
Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 13, porque hablar de esto es un tema extenso, maravilloso, pero yo quiero enfocarme en tres ideas muy concretas. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 13, nos dice San Pablo unas palabras que de hecho escuchamos siempre en la Eucaristía, al inicio de toda Eucaristía. Y dice San Pablo, despidiéndose de la comunidad de Corinto: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Segunda de Corintios 13:13. Hemos escuchado estas palabras en la Eucaristía siempre, generalmente, cuando inicia, ¿no? El amor del Padre, dice el sacerdote, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. De ahí proviene esta expresión de este versículo de San Pablo. Pero fíjense que es revelador este versículo, 2 de Corintios 13:13, porque nos revela el rasgo más característico de cada una de las personas de la Santísima Trinidad, el rasgo más característico del Padre, el rasgo más característico del Hijo, de Jesús, el rasgo más característico del Espíritu Santo, que no se trata solo de una idea, de una teoría, de un concepto, sino de una experiencia diaria, cotidiana, de algo que estamos llamados a vivir, de aquello a lo cual nos introduce la vida en el Espíritu, la experiencia de Pentecostés, en esencia, a vivir en nuestra vida y a anunciar a los demás, como dice el Papa Francisco. Este es el anuncio más importante. Empecemos por el primero. Dice el amor del Padre. Fíjense que el rasgo más característico del Padre es el amor. Es el amor. Por eso dice la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 8, ¿recuerdan? Dios es amor. Y podríamos mencionar muchos textos al respecto. El rasgo más característico del Padre es el amor. Y el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu, nos introduce en esto. Nos lleva a esta esencia. Somos hijos de Dios. San Pablo tiene un versículo clave que como que resume la obra de salvación en Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Gálatas 4:4 en adelante. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, de María Santísima, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu que nos hace exclamar: Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo para hacernos hijos en Él. De manera que ya no eres esclavo, dice Pablo, sino hijo. Oye, yo sé que quizás esto lo has escuchado, quizás alguno lo sabe, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y otra cosa es asumirlo, experimentarlo. Y otra cosa es sentirse hijo de Dios cada día. Y la vida en el Espíritu es vivir como hijos de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a esta experiencia. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, dice Pablo en Romanos 8:15, sino un espíritu de filiación que nos hace exclamar: Abba,
Padre, un versículo paralelo a este de Gálatas 4:6. Nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Y Pablo aquí nos dice algo muy importante. Envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Eso tiene todo un contexto, ¿no? Que no me voy a detener a explicar mucho por el tiempo. Para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, ¿no? En el contexto judío, en el pueblo de Israel, ustedes lo saben, pues el israelita, el judío, pues se habla de la ley, ¿no? Dios dio unos mandamientos, pero en el transcurso del tiempo fueron añadiendo mandamiento sobre mandamiento, eran 600 y resto de prescripciones, de tal manera que la concepción judía, la mentalidad del israelita es que agradaba a Dios cumpliendo la ley. Y aquel que tiene la experiencia de ser hijo, se da un cambio en esta mentalidad, porque fíjense que esto sigue pasando. Hay quienes creen que agradan a Dios por lo que hacen por Él, por lo que cumplen por Él. Pero somos hijos de Dios por gracia. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo y por lo tanto heredero. Somos hijos de Dios y un hijo de Dios disfruta las bendiciones del Padre, los bienes del Padre, el amor del Padre cada día. Para los hijos de Dios no hay protocolos, el cielo está abierto sobre ellos, sobre ti y sobre mí. Él es Padre. Y cuando uno tiene claro esta identidad, nada ni nadie te saca del camino. Ustedes hemos escuchado la parábola del hijo pródigo, ¿no? En el capítulo 15 de San Lucas, o la parábola, como muchos sugieren llamarle, biblistas y teólogos, la parábola del Padre misericordioso. Pero recordarán que hay dos hijos, el hijo mayor, el hijo menor que pide la parte de su herencia, que se va lejos, que la malgasta, que la despilfarra, y que cuando llega al límite, a lo más bajo, ya queriendo llenar su vientre con la comida de los puercos, pues entra en sí mismo y dice: regresaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se levantó y se puso en camino, y sabemos la experiencia que tiene del padre que lo esperaba, que corre hacia él, y dice Lucas 15:20 que lo abrazaba efusivamente y le llenaba de besos al hijo que había regresado al padre. Fíjense que el hijo mayor, recordarán cuando llega de su jornada de ese día a la casa del padre y se da cuenta que hay una fiesta, que hay un alboroto, y consulta, y pues uno de los criados le dice: tu hijo ha regresado, el padre ha organizado una fiesta, y este hijo se molesta, tiene un diálogo después con el padre y le dice al padre: Padre, todo lo que he hecho lo he hecho por ti y nunca me has organizado una fiesta. Y el padre le indica: pero tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero sin embargo, fíjense que el hijo mayor, aunque estaba con el padre, no se sentía hijo, no vivía como hijo. El hijo menor, aunque malgastó su herencia, hay algo curioso, hay algo interesante: nunca deja de referirse a su padre como padre. Aunque él mismo reconoce su culpa, reconoce su pecado, incluso tiene la intención de regresar y que el padre le acepte como uno de sus siervos, como uno de sus criados, pero no deja de llamarle padre. Él sabe que su padre
es amoroso, es misericordioso, que de seguro le perdonará, aunque lo reciba como uno de sus criados, como uno de sus siervos, pero eso nunca sucedió, sabemos, porque nunca dejas de ser hijo de Dios. Nunca dejamos de ser hijos de Dios. Pero hay dos hijos, el hijo mayor que no se siente hijo, que no disfruta al Padre, que no disfruta las bendiciones del Padre que tiene a su disposición cada día, y un hijo menor que se deja abrazar, que se deja amar por el Padre. Yo creo que esto es maravilloso. La vida en el Espíritu es vivir como hijos de Dios. El rasgo más característico del Padre es el amor. Y donde está un hijo de Dios, el cielo está abierto sobre él. Tenemos acceso, como dice Efesios 2:18, todos tenemos acceso al Padre. Somos sus hijos. Así que no lo dudes. No lo dudes. Y esto es lo que nos dice el Papa Francisco aquí. Dice el numeral 112, ante todo quiero decirte a cada uno la primera verdad. Dios te ama. Sí, ya lo escuchaste. Si ya lo escuchaste, te lo quiero recordar. Dios te ama. Nunca lo dudes. Más allá de lo que te suceda en la vida, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Y dice el numeral 113 también. Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu padre de la tierra fue lejano, ausente, o por el contrario, dominante y absorbente, o sencillamente no fue el padre que necesitabas. No lo sé, pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre divino, de ese Dios que te dio la vida, que te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. Segunda gran verdad. Voy más rápido por el tiempo. Segunda gran verdad. Y nos dice 2 Corintios 13:13, la gracia del Hijo. El rasgo más característico, dice Pablo, de Jesús, que se aplica a Jesús, es la palabra gracia, una palabra muy paulina, ¿no? De San Pablo, que se encuentra en muchos versículos. El rasgo más característico de Jesús es la palabra gracia. ¿Qué significa esto? La palabra gracia, ¿no? En griego, charis, que significa regalo, don, gratuidad. Jesús es el regalo, Jesús es el don, es el Padre, el regalo, perdón, del Padre para nosotros. ¿Recuerdan lo que nos dice San Juan en el capítulo 3, versículo 16? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea pues tenga vida eterna. Jesús, aquel que se entrega, que se dona, que se hace don. Él mismo dijo aquellas palabras, nos dice Juan 10:18, yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo la doy, yo la entrego, yo tengo el poder de darla y el poder de recobrarla. Y fíjense lo que sigue diciendo el Papa Francisco acá, numeral 118 al respecto. La segunda verdad es que Cristo por amor se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. El que amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y San Pablo decía que él vivía confiado en ese amor que lo entregó todo. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esto es hermoso, hermanos. Cuando hablamos de la gracia de Jesús, también se refiere a que en Él somos salvados, somos liberados continuamente.
Todo el que invoca el nombre del Señor no quedará defraudado, dice Romanos 10:11. Y cuando San Pablo nos habla de la obra de salvación, nos dice en Efesios 2:8, por gracia han sido salvados. Y esto no es cosa de ustedes, sino don, gracia. Cuando hablamos de la gracia de Jesús, hablamos de su poder, de su fuerza, de su presencia, de su acción liberadora y sanadora. ¿Recuerdan cuando él se presentó en la sinagoga de Nazaret? Allá en Lucas 4:18, en adelante, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos, dar la vista a los ciegos y a proclamar un año de gracia del Señor, un tiempo de gracia, a abrir un tiempo de gracia, es decir, de salvación, de liberación, de sanación, su poder entre nosotros, el reino de Dios entre nosotros, que es su poder, su presencia evidente, palpable, continua. Fíjense lo que sigue diciendo el numeral 119 respecto a este segundo punto. Ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total, sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Hoy. Mira su cruz, aférrate a él, déjate salvar, porque quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Y si pecas y te alejas, él vuelve a levantarte con el poder de su cruz. Nunca olvides que él perdona 70 veces 7, nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. La gracia de Jesús se refiere a esa acción gratuita. Se refiere a su gratuidad también. Fíjense lo que dice el numeral 121. Me está gustando mucho esto que dice el Papa por acá. El numeral 121 dice, escucha con atención, su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado o que tengamos que adquirir con nuestras obras o con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Su entrega en la cruz es algo tan grande que no podemos ni debemos pagarlo. Solo tenemos que recibirlo con inmensa gratitud, con la alegría de ser tan amados antes de que pudiéramos imaginarlo o pensarlo. Se refiere a su gratuidad. Y cuando hablamos de la gracia de Jesús, por supuesto, se refiere a su presencia, a su acción transformadora, liberadora, que nos introduce en un proceso de renovación en nuestra vida. Recordarán que San Pablo dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Es decir, hablamos en la iglesia de estado de gracia, de vida en gracia, de vida nueva, de vida en Jesús. La vida en el Espíritu. Número 2, la vida en el Espíritu es vivir en la gracia del Hijo, vivir en la gracia de Jesús. Eso es la vida en el Espíritu. El Espíritu nos lleva a Jesús, nos da a Jesús, nos va transformando en Jesús, nos hace vivir Jesús mente. La vida en el Espíritu es la vida en la gracia de Jesús. La gracia de Jesús en nosotros, operante, viva, la confianza en su gratuidad, en su perdón, en su salvación, en que Él está vivo y camina conmigo cada día. Es su fuerza en mí. Por eso San Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2:1, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo. 2 de Timoteo 2:1. Número 3, y termino con esto, porque yo creo que ya el tiempo nos está ganando, ¿verdad? Número 3, dice San Pablo,
en 2 Corintios 13:13, ¿recuerdan la tercera expresión referida al Espíritu Santo? El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. La comunión, fíjense qué interesante. El rasgo más característico del Espíritu Santo, la palabra que San Pablo le da en muchos textos es la comunión, el que genera la comunión, el que genera la unidad, el que genera la armonía, el que genera la comunión con Dios, con los demás, conmigo mismo en mi interior. Comunión es la palabra que aplica al Espíritu Santo. De él decimos que es el amor del Padre y del Hijo. Y Pentecostés y la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, uno de los textos esenciales que le encanta al padre Raniero Cantalamessa para definir lo que es el bautismo en el Espíritu Santo es Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. ¿Dado a través de quién? A través de Jesús, y que nos hace entrar en esta relación de amor con Dios trino y uno. Es el que nos hace entrar en comunión, en primer lugar con Dios. Fíjense que hay un versículo poderoso, hermanos, en 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10 dice San Pablo: el Espíritu Santo lo sondea todo, hasta las profundidades de Dios. Oigan, y ese es el Espíritu que está en ti y que está en mí y que sondea, dice, todo, hasta las profundidades de Dios. ¡Wow! ¿Se dan cuenta lo que dice San Pablo? Y ese es el Espíritu que está en ti, que está en mí, que te quiere llevar a esa profundidad en tu vida de fe, en tu vida espiritual. Sí, a todos nosotros. No es un asunto de los místicos, no es un asunto de personas súper especiales, es para todos. Él quiere introducirte, moverte a las profundidades de Dios. Ahora que se habla mucho de esta nueva ola del Espíritu en la iglesia, en el mundo, en la renovación carismática católica, no sé si han escuchado esa expresión. Algunos desde hace algún tiempo dicen, viene hasta un tsunami del Espíritu. Y esa expresión se ha utilizado en algunos momentos de despertar, cuando inició la renovación. Así se le llamó, también muchos identificaron como una ola del Espíritu en la iglesia. Bueno, las olas del Espíritu es como cuando vas al mar, cuando vas y dejas que las olas, no te resistes, te arrastran a la profundidad, te llevan a mar adentro. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de la comunión, que te quiere llevar a esta vida de comunión, de interioridad, de profundidad en Dios. También nos habla de que es el Espíritu Santo, es aquel que quiere entrar en comunión con nosotros. Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Porque el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, sacia como agua, pero no es agua. Quema como fuego, pero no es fuego. Sopla como el viento, pero no es viento. Unge como aceite, pero no es aceite. Desciende sobre Jesús en forma de paloma, pero no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios, igual al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es persona, no es algo, es alguien. No es una mera fuerza o energía, no, es persona que te habita, que está en ti, que está en mí, que nos ha hecho, como dice Pablo en 1 Corintios 3:16, su santuario, su templo, su habitación, su morada, que quiere entrar en relación contigo. No hay nada más maravilloso que establecer relación con el Espíritu Santo, y Él te guía en todas las cosas, hasta en las más pequeñas y cotidianas de cada día. El Espíritu Santo no tiene preferidos, el Espíritu Santo tiene íntimos. Entrar en comunión con Él para conocerlo
y amarlo. Y así, como decía el Papa San Juan Pablo II a la renovación el 14 de marzo del 2002, que podamos hacer que el Espíritu Santo sea conocido y amado. Eso lo podemos hacer si primero lo conocemos y lo amamos, como dos palabras inseparables. Dejarse amar por Él para entrar a la vida espiritual de una manera más real y experimentar su poder, su fuerza, sus promesas en nuestra vida. El Espíritu Santo es comunión, crea la comunión, comunión con la iglesia. Él es el que genera la unión, que no es que nos uniforma, como decía el Papa en el Pentecostés de la semana pasada, sino que el que crea la unidad en la diversidad, el que crea armonía. El Espíritu Santo genera comunión. Por eso la vida en el Espíritu es la vida en comunión con Él. Y alguien que vive esta comunión con el Espíritu siempre va a ser también un instrumento, alguien que genera comunión a su alrededor. Comunión. Así que esta es la experiencia esencial. Bueno, no les leí algo del Papa Francisco acá, en esta tercera verdad. El numeral 130 dice: Dios te ama, Cristo es tu Salvador, Él vive. Las primeras dos grandes verdades. Y donde aparece el Padre y aparece Jesús, está el Espíritu Santo. Numeral 130. Donde está el Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Él es quien está como detrás, dice, del Padre y del Hijo. No en el sentido que sea jamás menos, eso lo sabemos, sino quien está ahí, como esa presencia, ¿no? A veces, sí, invisible, como esa presencia que a veces pasa desapercibida, pero Él es quien está, quien prepara y abre los corazones para que reciban ese anuncio. Él es quien mantiene viva, oigan, quien mantiene viva esta experiencia de salvación. ¿Cuál experiencia de salvación? La experiencia del amor del Padre, la experiencia de salvación, de libertad, de vida, de la gracia en Jesús. Así que esta es la experiencia esencial, hermanos y hermanas. Este es el amor perfecto que echa fuera el temor, que nos libera del temor, dice 1 Juan 4:18. Estas tres verdades que hablan del único Dios, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús, la comunión del Espíritu Santo. Así que estas son las tres verdades más importantes. Dios es amor y te ama, es tu Padre, eres su Hijo, esa es tu identidad. Cristo vive y te salva. Nos ha salvado, sí, en su pasión, muerte y resurrección, y nos sigue salvando, es decir, liberando, sanando, levantando, dando su gracia cada día, dice el Papa Francisco. Y el Espíritu Santo, que genera comunión, que es tu amigo, que da vida. Bendito sea Dios. Gracias. Gracias. Ahí donde estás, oremos unos segundos. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesús, la comunión del Espíritu Santo en este encuentro, en esta transmisión. El amor del Padre contigo en tu vida te abraza, te envuelve, te rodea, te inunda. Eres su hijo amado, su hija amada. La gracia del Señor Jesús con nosotros, contigo. Te levanta, te fortalece, te libera, te sana, te levanta, te conforta, te perdona, toca tu vida. Y todo lo que toca la gracia del Señor Jesús se hace nuevo, se llena de vida, se libera, se sana.
La gracia del Señor Jesús contigo te inunda, te abraza. La comunión, la presencia del Espíritu Santo con nosotros. La comunión del Espíritu Santo en ti. Su presencia en ti te habita. Está en ti. La comunión del Espíritu Santo en ti, dándote armonía interior, libertad en tu corazón, liberándote de todo temor, angustia, ansiedad, desesperación, llenándote. La comunión del Espíritu Santo contigo, su presencia. La comunión del Espíritu Santo con nosotros, uniéndonos de corazón a corazón, en espíritu y en verdad. Gracias, oh Dios. Bendito seas en esta tarde. Gracias, porque podemos experimentar esta triple verdad como una realidad. Eres Dios Padre que nos ama. Eres Jesús nuestro Señor y Salvador, que hoy nos llenas, nos fortaleces, nos inundas con tu gracia. Eres Espíritu Santo. Estás aquí y nos llenas de tu presencia, de tu unción. Estás en comunión con nosotros, nos habitas y nos unes en tu amor. Bendito sea Dios. Ten presente cada día estas tres verdades esenciales. Dios, Padre, te ama. Jesús vive, te salva, te libera cada día. Cuentas con su gracia y con la comunión, la presencia del Espíritu Santo. Esto es la vida en el Espíritu. Uno, la vida en el Espíritu es vivir como hijos de Dios. Dos, la vida en el Espíritu es vivir en la gracia de Jesús, vivir Jesúsmente en su señorío en nuestra vida. Y la vida en el Espíritu es vivir en la comunión del Espíritu Santo, caminar en su presencia, en comunión con Él, en unión íntima con Él. Que Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a hacer un canto al Espíritu Santo, continuando con esa oración que ha hecho Francisco. Voy a pedir a Álvaro que pueda guiarnos en ese canto. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para liberar.